Bienvenidos a Cápsulas para la Salud. El día de hoy hablaremos acerca de las infecciones urinarias, una de las causas más frecuentes de consulta en el ámbito médico y un verdadero problema de salud a nivel mundial, ya que para muchas personas, en especial mujeres, estas infecciones terminan siendo una infección recurrente, es decir, que se repite muchas veces a lo largo de su vida, lo cual aumenta el riesgo de que las mismas se presenten en una forma grave o que se transformen en sepsis. Además, que el uso indiscriminado de antibióticos para su tratamiento, muchas veces sin indicación de un facultativo, favorece la aparición de resistencia bacteriana, otro de los grandes problemas de la medicina actual. Hablaremos acerca de qué son, es decir, su definición, de cómo se producen y cuáles son sus causas, de cuáles son sus síntomas y cómo se presentan dependiendo de la zona o la parte del tracto urinario que esté afectada, de cuáles son los elementos que debemos tomar en cuenta para un adecuado diagnóstico y, por supuesto, de su tratamiento, pero sobre todo de cómo podemos prevenirlas. Las infecciones urinarias, o como también se les conoce, infecciones del tracto urinario, son infecciones que se producen por la proliferación de microorganismos, en especial bacterias, en diferentes partes de nuestro sistema urinario. Este sistema está compuesto en primer lugar por los riñones. Este es un órgano par, es decir, tenemos dos de estas estructuras. Los mismos se encuentran ubicados en la pared posterior de nuestro abdomen en la parte superior, uno a cada lado de la columna, y tienen esta forma característica parecida a un frijol. Los mismos están unidos a este conducto que conectan los riñones con la vejiga y que recibe el nombre de uréter. De igual forma es uno para cada riñón y que desembocan en la vejiga, la cual funciona como este órgano reservorio de orina que se encuentra ubicada en la parte inferior de nuestro abdomen o más específicamente en la cavidad pélvica. Por último tenemos a la uretra, que conecta la vejiga con el exterior, es decir, es a través de ella por donde se eliminan las orinas. Este es un conducto único y vale mencionar que hay una importante diferencia entre hombres y mujeres, ya que en estas últimas tiene una dimensión promedio de unos 4 centímetros. Y su desembocadura está en directa relación con la vagina, lo cual puede llegar a favorecer la aparición de infecciones urinarias en las mismas. Por otra parte, en el hombre, la uretra alcanza una dimensión de hasta unos 20 centímetros en promedio, lo cual hace un poco más complicado la aparición de infecciones en el hombre. No obstante, vale la pena mencionar que la uretra en el hombre atraviesa la próstata, lo cual en edades avanzadas, si aparece hiperplasia prostática y favorecen las obstrucciones urinarias en el hombre, también podría favorecer la aparición de infecciones urinarias en hombres mayores. Una vez conocidos estos pequeños detalles anatómicos, podemos mencionar que las infecciones urinarias reciben un nombre diferente dependiendo de la porción del tracto urinario que esté afectada. Por ejemplo, si la infección se encuentra ubicada a nivel de la uretra, recibe el nombre de uretritis. Y en estos casos el síntoma primordial o principal será la presencia de dolor o ardor al orinar. Por otra parte, si el órgano afectado o la infección se encuentra ubicada a nivel de la vejiga, recibe el nombre de cistitis, la cual es el tipo de infección más frecuente en mujeres. Y los síntomas principales serían la presencia de dolor en la parte baja del abdomen o a nivel pélvico, el aumento de la frecuencia al orinar y la llamada urgencia urinaria, es decir, esa sensación de no poder retener más o no poder soportar más las ganas de orinar. Por último, y no menos importante, tenemos aquella situación en la cual la infección se encuentra ubicada a nivel de los riñones, en cuyo caso hablaremos de una pielonefritis. Esta es considerada una infección grave. A diferencia de las dos anteriores, que se les denomina en forma genérica como infecciones urinarias bajas, a esta se le conoce como una infección urinaria alta. Pueden estar afectados ambos o uno solo de los riñones. Y entre los síntomas característicos se encuentran la presencia de fiebre y o escalofríos, la presencia de dolor de espalda o dolor en el costado del abdomen, así como náuseas y vómitos, entre otros. Ahora bien, ¿cómo se producen las infecciones urinarias o por qué mecanismos se adquieren las infecciones urinarias? Es de saber que la forma más frecuente de adquirir una infección urinaria es a través de la introducción y ascenso de las bacterias a través de la uretra.
bacterias que por lo general pertenecen a la flora normal de nuestra piel o de nuestro recto. Por ejemplo, la bacteria que más frecuentemente se encuentra asociada a infecciones urinarias es la mencionada o conocida Escherichia coli. Esta bacteria forma parte de la flora normal de nuestro intestino y pueden invadir el tracto urinario de muchas formas, por lo general asociados a fallos en la higiene cuando se va a defecar o al uso de cierto y determinado tipo de ropas. Pero también se puede contaminar el tracto urinario por estas bacterias o estos microorganismos cuando ocurre una manipulación del tracto urinario, ya sea por un procedimiento médico como por ejemplo la cateterización de la vejiga o durante un proceso quirúrgico en el cual contaminamos nuestro tracto urinario con algunas de estas bacterias. Otra forma de adquirir una infección urinaria que por fortuna es menos frecuente es aquella en la cual las bacterias alcanzan el tracto urinario a través de la sangre. Este es el caso cuando, por ejemplo, existen infecciones en otra parte del cuerpo, como pueden ser los pulmones, nuestro corazón o inclusive nuestra piel, y las bacterias que producen estas infecciones alcanzan el torrente sanguíneo. A esto se le conoce como bacteriemia y a través de esta vía pueden llegar a alcanzar el tracto urinario. Entonces, conociendo estos mecanismos, ¿cuáles son los factores que favorecen el desarrollo o la aparición de una infección urinaria? En primer lugar tenemos al sexo, ya que debido a esta variación anatómica en la cual las mujeres tienen una uretra mucho más corta y en una relación más directa con los genitales, las mismas tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar infecciones urinarias que los hombres. En segundo lugar tenemos a la edad. Tanto mujeres como hombres tienen un riesgo mayor de desarrollar infecciones urinarias a medida que progresa la edad. En el caso de las mujeres, este riesgo aumenta significativamente posterior a la menopausia. Y en los hombres puede aumentar el riesgo en función de si desarrollan, por ejemplo, una hiperplasia prostática. En tercer lugar tenemos por ejemplo a la actividad sexual. Es un hecho estadísticamente comprobado, especialmente para mujeres, que aquellas que mantienen una vida sexual activa tienen un riesgo aumentado de desarrollar infecciones urinarias en relación a aquellas que no han iniciado la actividad sexual o que simplemente no la mantienen. En ese mismo sentido, el uso de diafragmas o sustancias espermaticidas que cambian el pH de la vagina pueden favorecer la aparición de infecciones urinarias en estas mujeres. Por otra parte, la presencia de obstrucciones urinarias, como las producidas en el caso de cálculos de la vía renal o en el caso de la hiperplasia prostática, también son un factor que favorece la aparición de infecciones urinarias. El caso contrario, pero que también produce un aumento de riesgo para infecciones urinarias, es la presencia de incontinencia urinaria. Estas personas habitualmente pueden tener problemas para mantener sus ropas secas o utilizan pañales los cuales pueden estar en gran parte del día húmedos, lo cual es un caldo de cultivo para las infecciones. Un caso frecuente en la medicina es aquellos pacientes que utilizan catéteres urinarios, es decir, aquellas personas que por alguna razón médica como problemas neurológicos, obstrucciones urinarias, necesitan mantener un catéter urinario. Estos catéteres, a pesar de ser bien controlados y manejados y de mantener una higiene adecuada, aumentan el riesgo de desarrollar infecciones urinarias. En ese mismo sentido, por supuesto, la presencia de condiciones médicas que puedan favorecer algún proceso de obstrucción, de retención urinaria o inclusive de incontinencia, como pueden ser problemas neurológicos como la esclerosis múltiple, las secuelas de un EBC o problemas metabólicos como por ejemplo la diabetes que puede afectar la inmunidad y aumentar el riesgo de infección. Y por último, pero no menos importante, la historia de haber presentado infecciones urinarias previamente. Es decir, aquellas personas que hayan presentado infecciones urinarias tienen un riesgo mayor de presentar una nueva infección, inclusive de que éstas se hagan recurrentes o repetitivas a lo largo del tiempo. Aunque ya hemos mencionado algunos de los síntomas, haremos énfasis en este punto. Entre los síntomas más frecuentes que pueden presentarse en las infecciones urinarias encontramos el dolor y el ardor al orinar, frecuentemente asociados a la uretritis, el aumento en la frecuencia miccional o de la frecuencia de las orinas, así como la sensación de urgencia urinaria, frecuentemente asociadas a la cistitis.
No resulta raro encontrar orinas turbias y oscuras, así como con un olor fuerte e incluso fétido. Por supuesto, como ya hemos mencionado, la presencia de dolor en el abdomen bajo o en la región pélvica. Es posible también encontrar sangre en la orina, lo cual se conoce como hematuria, y en los casos de infecciones urinarias altas, es decir, de las pielonefritis, podemos encontrar frecuentemente la presencia de fiebre y o escalofríos, dolor de espalda o dolor en el costado del abdomen, así como náuseas y o vómitos. Resulta importante en cuanto a los síntomas hacer dos acotaciones. La primera es que en niños pequeños no es raro encontrar síntomas inespecíficos, como la pérdida del apetito o la irritabilidad, mientras que en ancianos estos síntomas poco específicos pueden incluir fatiga, debilidad general, sensación de cansancio o agotamiento, pérdida del apetito y, muy importante mencionar, las alteraciones del estado de conciencia. Es decir, estos pacientes se pueden encontrar desorientados o somnolientos y puede ser una infección urinaria la causa de estos problemas. Ahora bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una infección urinaria? En primer lugar, la historia clínica y el examen físico son sumamente importantes para este punto. Es decir, un adecuado interrogatorio, así como un examen físico completo, representan la fase inicial e indispensable para llegar al diagnóstico de una infección urinaria. Es decir, conocer la historia del paciente, si es un hombre o una mujer, si ha tenido infecciones urinarias previamente, cuáles son los síntomas que está presentando y realizar una inspección, un examen físico que te ayude a evaluar en qué lugar se encuentra el dolor o cuál es la parte que se encuentra más afectada, nos podría aportar hasta el 80% de la probabilidad diagnóstica. No obstante, para la confirmación del mismo es indispensable la realización de paraclínicos, empezando por un examen simple de orina. En el mismo podríamos observar cambios en el aspecto general de la orina que nos sugieren la presencia de una infección, como lo son la presencia de una orina turbia, oscura y o fétida. Asimismo, un punto importante es el pH urinario, el cual está reportado en cualquier examen de orina simple. Normalmente el pH urinario es un pH ácido. Sin embargo, no es raro encontrar que en estas infecciones urinarias el pH se hace alcalino, es decir, menos ácido. Y este tipo de pH favorece la aparición de infecciones urinarias. En segundo lugar, en el examen simple de orina tenemos el estudio o la evaluación del sedimento urinario, donde entre los hallazgos que podemos encontrar la presencia de leucocitos o leucocituria, bacteria o bacteriuria, incluso en algunas ocasiones la presencia de cilindros, que son estructuras que tienen diferentes orígenes y diferentes interpretaciones, la presencia de glóbulos rojos o eritrocitos, lo que se puede llegar a interpretar como una hematuria. Y un punto importante es la presencia de nitritos, ya que muchas de las bacterias que frecuentemente producen infecciones urinarias son productoras de nitritos. Si bien la ausencia de nitritos no descarta la presencia de una infección urinaria, por lo general la presencia de nitritos habla acerca de al menos la presencia de bacterias en el tracto urinario. En este punto es importante también mencionar que la presencia de bacterias, es decir, de bacteriurias en el examen simple de orina, no necesariamente representa la presencia de una infección urinaria, ya que existe una condición llamada bacteriuria asintomática. En esta, las personas o los pacientes pueden presentar bacterias en la orina, pero no presentan ninguna otra sintomatología asociada a infecciones de orina. Es decir, son asintomáticos. En la comunidad médica existe una gran controversia entre si estos pacientes con bacteriuria pero sin síntomas realmente son portadores de una infección urinaria o únicamente las bacterias crecen sin generar una infección. Asimismo, la controversia se extiende al momento de considerar si estos pacientes deben o no recibir tratamiento. Y la verdad es que mucha o gran parte de la comunidad médica considera que muchos de estos pacientes no deben recibir tratamiento antibiótico.
Sin embargo, existen dos condiciones en las cuales la gran mayoría de las sociedades médicas están de acuerdo en que deben ser tratados estos pacientes con bacteriuria sintomática. La primera de ellas es en el caso de mujeres embarazadas y la segunda de ellas es en el caso de aquellos pacientes que vayan a ser sometidos a una cirugía del tracto urinario. También existen algunos pacientes que ameritan una consideración especial, como aquellos pacientes que por alguna razón tienen un aumento en el riesgo de desarrollar una sepsis, como aquellos pacientes que se encuentren inmunosuprimidos, que reciban esteroides o que tengan alguna enfermedad que favorezca el desarrollo de esta sepsis. O en aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen constantemente un catéter urinario. Retomando los elementos para hacer el diagnóstico, tenemos en tercer lugar la realización de un urocultivo y un antibiograma. Es importante mencionar que en todo paciente en el cual se sospeche de una infección urinaria, se debería tomar una muestra para cultivo y antibiograma antes de iniciar cualquier tratamiento. Este examen, que habitualmente tarda por lo menos 72 horas, es decir, 3 días en obtenerse un resultado confiable, nos dirá no solo qué bacteria está produciendo la infección, sino cuál es el antibiótico o los antibióticos más adecuados para su tratamiento. Esto no quiere decir que el tratamiento debe iniciarse obligatoriamente posterior a los 3 días que tenemos que esperar para obtener el resultado. En algunos casos puede ser apropiado e incluso recomendable iniciar antibióticos de forma empírica, es decir, utilizando o cubriéndose las bacterias más comunes inmediatamente después de tomada la muestra para el urocultivo. En último lugar, como herramienta diagnóstica tenemos las imágenes. Imágenes donde probablemente las más utilizadas o las más conocidas son el eco renal o el eco de área renal y vesical, y la tomografía computarizada, más específicamente la UroTac, las cuales pueden dar información muy valiosa, sobre todo en algunas patologías como por ejemplo los cálculos renales o en alguna otra causa de obstrucción. En cuanto al tratamiento, la base del mismo generalmente consiste en la administración de antibióticos. Sin embargo, condiciones como por ejemplo qué tipo de antibiótico se utiliza, qué vía de administración, la dosis o la duración del tratamiento dependerá de múltiples factores como la edad, el sexo, la presencia de infecciones anteriores, por supuesto el resultado del examen de orina y del urocultivo, y estas condiciones deberían ser evaluadas por un médico, quien debe ser el que indique qué antibiótico y en qué condiciones debe consumirse este antibiótico. Por supuesto, existen algunas otras medidas en el área médica que se pueden tomar para combatir las infecciones urinarias. En algunos casos pueden ser necesarias intervenciones quirúrgicas para resolver una obstrucción urinaria o probablemente el retiro o sustitución de un catéter urinario, o incluso ajustar tratamientos de una enfermedad base o compensar enfermedades base para tratar de resolver en forma más efectiva esta infección urinaria. Ahora bien, también existen una serie de recomendaciones o medidas que se hacen ya no solo para el tratamiento, sino también para la prevención de posibles o futuras infecciones urinarias. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, mantener un aseo o una higiene corporal adecuada. La higiene personal es uno de los factores más importantes y que más influye en el desarrollo o la aparición de infecciones urinarias. Asimismo, otra medida es el beber suficiente agua, es decir, mantener un estado de hidratación apropiado, ya que el consumo de poca agua o los estados de deshidratación favorecen la aparición de infecciones urinarias. También se recomienda limitar o evitar el uso excesivo de sustancias irritantes, perfúmenes, polvos en las áreas genitales, así como evitar el uso de ropa ajustada y preferiblemente utilizar ropa interior holgada, cómoda y, si es posible, de algodón. Evitar el uso de sustancias espermaticidas, así como diafragmas, o incluso el uso excesivo de duchas vaginales, las cuales hoy por hoy son muy poco recomendadas.
Tratar de evitar o disminuir el consumo de sustancias que puedan producir irritación en la vejiga, como lo pueden ser el alcohol, el café o alimentos muy picantes. Asimismo, tratar el estreñimiento. Los pacientes que sufren de estreñimiento tienen una probabilidad mayor de desarrollar infecciones urinarias. Por supuesto, en el caso de las mujeres, tratar de evitar y tratar las infecciones vaginales. Estas, por la cercanía de ambos sistemas, el sistema genital y el sistema urinario, pueden provocar infecciones urinarias. Otras medidas que son frecuentemente recomendadas para evitar la aparición de infecciones urinarias, incluso recomendadas por muchas sociedades médicas, son, por ejemplo, el consumo de sustancias cítricas ricas en vitamina C, como jugos de naranja, limonadas, jugos de lima e incluso tabletas de vitamina C. Se conoce que estas sustancias son capaces de aumentar la acidez o disminuir el pH, es lo mismo, de la orina. Por lo tanto, se presume o se asocia a una disminución en la probabilidad de desarrollar infecciones urinarias. No obstante, la evidencia, es decir, los estudios, no logran demostrar que esta medida sea realmente eficaz. Por lo cual, si bien su recomendación no hace mal, es probable que la misma no ejerza o no tenga ningún efecto como medida preventiva. Por otra parte, tenemos la recomendación del consumo de jugos de arándano. Estos jugos contienen una sustancia llamada proantocianidina. La misma tiene la capacidad de evitar que las bacterias se adhieran o se peguen a las paredes del tracto urinario. Por lo tanto, muchas sociedades médicas recomiendan el consumo de estos jugos como una medida de prevenir la recaída o la recurrencia de infecciones urinarias. En este caso también los estudios o la evidencia es controversial. Si bien existen estudios que parecen apoyar este efecto, existen otros que parecen ir un poco en contra, sobre todo en el grado de efectividad del mismo. Es decir, que el consumo de jugos de arándanos podría tener una efectividad muy variable dependiendo de algunas circunstancias. Entre estas circunstancias se encuentra, por ejemplo, el hecho de que si los jugos son naturales o son jugos comerciales con azúcar añadida. Esta azúcar añadida puede eliminar o sobrepasar cualquier beneficio probable que tenga el consumo tanto de jugos de arándanos como de jugos cítricos. Así que la recomendación general que puedo hacer en este momento es que antes de iniciar algunas de estas conductas, consúltelo con su médico. Y siempre hay que tomar en cuenta que estas medidas no son medidas curativas, sino que intentan disminuir la frecuencia o la probabilidad de aparición de una infección urinaria. Y por último, pero no menos importante, es consulte a un facultativo, consulte a su médico. Si se sospecha de una infección urinaria, no se automedique, no tome decisiones sin hacer las medidas adecuadas que probablemente sean recomendadas por su médico tratante. En conclusión, las infecciones urinarias son un problema de salud que afecta a muchísimas o a millones de personas a diario en el mundo. Las mismas son producidas por lo general por bacterias que son parte de nuestra flora normal, ya sea de la piel o de nuestro recto, siendo la más frecuente la Escherichia coli. Esta proliferación de bacterias se da a nivel de nuestro tracto urinario, pudiendo afectar los riñones, la vejiga o la uretra, recibiendo respectivamente los nombres de pielonefritis, cistitis o uretritis. Para su diagnóstico es indispensable tomar en cuenta los síntomas, realizar un examen de orina simple, complementar este examen de orina simple con un urocultivo y antibiograma y, de ser necesario, la realización de imágenes complementarias. Para su tratamiento y prevención, resulta indispensable consultar a un facultativo, el cual no solamente indicará el tratamiento más adecuado, sino que te dará las indicaciones de las otras medidas que pueden contribuir a la solución de tu problema. Si te ha parecido interesante y útil este video, por favor no olvides darle like, compartirlo, puedes dejar tus preguntas en los comentarios y nos vemos en una próxima cápsula.
Thank you.